¿Qué podemos decir de esta calle? Se ve completamente limpia, vacía, llena de árboles, todos ellos formados de manera ordenada. Ese es Japón. Lo que podemos observar a simple vista es en realidad una parte más de su cultura estricta y reprimida que, si bien puede tener sus lados oscuros, también ha demostrado ser mundialmente competente. La base de todo país tiene 4 componentes fundamentales para su desarrollo: educación, política, economía y religión. Estas 4 se complementan entre sí para lograr que una sociedad se desenvuelva de manera adecuada. Japón es un país con una cultura fuertemente influenciada por China, desde su escritura hasta su política, pero igualmente aislados debido a su posición geográfica. En un principio, la religión nativa de Japón se conocía como Shinto, que significa el camino de los dioses. El concepto de shintoísmo no tiene un dios único o reglas específicas, y habla de la armonía entre el alma y el cuerpo, así como el respeto hacia la naturaleza. La religión shintoísta tiene templos en los cuales las personas pueden adorar a diferentes deidades, que tienen en sus leyendas, kami y sus propias historias. Desde el siglo VI, sin embargo, Japón adoptó el budismo, gracias a la emperatriz Suiko, que apoyó la práctica de esta religión al pueblo japonés. A pesar de que es la segunda religión con más practicantes después del shintoísmo, tuvo y tiene un fuerte impacto en diferentes aspectos de la sociedad, como la arquitectura y el arte, pasando por su sistema de valores hasta la formación de su carácter. Por ejemplo, el budismo se basa en la moderación y en no ocasionar daño, pues una acción cualquiera podría perjudicar a otros o a uno mismo. También se refiere mucho al término mente hábil, que evita todas las acciones propensas a causar sufrimiento. El shintoísmo y el budismo, al ser los dos principales exponentes, se han fusionado para dar lugar a nuevas características, como la relación entre el ser humano y la naturaleza, razón por la cual hay tantos parques y áreas verdes en Japón. Además de que muchos templos, independientemente de sus credos, cuentan con un cuerpo de agua, rocas, peces y árboles. La sociedad actual japonesa es callada y pacífica en el transporte público, y gusta de dar caminatas en el parque, pasear con sus mascotas y ver televisión, aspectos de una vida sencilla y tranquila, que procura mantener una ciudad limpia, ordenada y segura, tanto para uno mismo como para los demás. Por supuesto, la educación ha reunido algunas características de las antiguas escuelas que a su vez estaban basadas en principios religiosos. El hecho de que Japón haya crecido como una cultura ordenada, limpia y exigente es, por supuesto, un fruto de la formación en las generaciones jóvenes. Japón ocupa el 7º puesto en educación a nivel mundial, esto de acuerdo a los resultados del informe PISA, que mide los conocimientos en matemáticas, lenguas y ciencias de estudiantes de 15 años de 65 países y regiones. En Japón, para que un estudiante pueda desarrollar sus habilidades al máximo y tener una gran competitividad, en vez de depender de la inteligencia o las habilidades, se depende del esfuerzo. En el ámbito escolar, los estudiantes trabajan en un sistema de meritocracia, en el cual tienen como objetivo trabajar duro para obtener buenos resultados y mejores oportunidades, y así ganar la aprobación de aquellos que los rodean. La capacidad económica siempre se ve impulsada por la competitividad del país del que estemos hablando, y esto influye mucho en la accesibilidad que tenga la población de dicho país a una base educativa. Y es por esto que Japón cuenta con una economía estable. Hay que plantearlo con más simpleza. La educación provee a un país de profesionistas y obreros preparados para ejercer su labor de una manera eficiente, lo cual reduce la posibilidad de falla en el sistema económico del país. Esto permite al país elevar su índice de desarrollo humano y provee un porcentaje más alto de su población de educación. Claro que todo esto no sería posible sin la intervención de un buen gobierno, como es el caso de la democracia parlamentaria de Japón. Políticamente hablando, Japón ha vivido una historia llena de guerras y luchas por tierras diferentes dinastías. La figura del emperador, que antes era considerada una figura de máxima autoridad, en los tiempos modernos es considerado un simple símbolo de Estado y de unidad. El cambio de una figura tan importante se ve de que después de la Segunda Guerra Mundial, en Japón se creó una constitución de lacras, se estableció una democracia y una separación de poderes, legislativo, judicial y federal. Se podrá pensar que la política y la religión son elementos totalmente separados, pero durante mucho tiempo la religión ha influido en las decisiones más importantes de los gobernantes, ya sea por la devoción de ellos hacia cierta religión o mejorar las relaciones entre otros gobernantes. Existe un gran ejemplo de estos dos casos. El primero ocurrió en el periodo Nara, cuando el emperador Shomu, que era un gran devoto del budismo, ordenó que en cada ciudad existiera por lo mismo un templo budista. Para el segundo caso, en Japón, durante la llegada del cristianismo, muchos señores se convirtieron en cristianos con el fin de mantener buenas relaciones con Europa. Pero esto provocó un gran desacuerdo por parte de otros señores feudales que todavía conservaban algunas religiones. Incluso hoy en día se tiene una relación de la política y religión con la creencia de que el emperador es un símbolo de unidad para el pueblo, tal y como dice la doctrina shintoísta. ¿Por qué es importante la democracia en Japón y qué cambios ha tenido en la actualidad? La democracia es una forma de gobierno en el que el poder recae en los individuos.
Este se sustenta en las decisiones colectivas, las que suelen beneficiar a la mayoría de la población. En Japón, el emperador es el símbolo constitucionalmente reconocido en la nación japonesa, pero actualmente, bajo la constitución, se ha cambiado mucho la forma en que la población lo visualiza. Por eso, ahora se ha convertido en una figura simbólica y nacionalista. Si mencionamos a Japón en términos de economía, ya es bien sabido que la de este país se encuentra en el tercer lugar a nivel mundial, solo siendo superado por dos potencias, China y Estados Unidos. Todo comenzó cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Después de los eventos y la globalización, Japón empezó a ser más reconocido a nivel internacional, lo cual empujó su economía desde los años 50. Después de unos sólidos 40 años de crecimiento, continuó. Una de las principales razones que hicieron a Japón un país tan poderoso en este aspecto fue la inversión en el mismo país, lo cual llevó a control exhaustivo de las importaciones y exportaciones. Todo esto se sumó para hacer del yen una de las monedas más transadas, impulsando la economía aún más. Los impulsos más grandes de la economía están presentes como una larga lista de campos en los que tienen competencia, el más famoso siendo la tecnología. Sin embargo, también está la ganadería, la pesca y en menor medida, pero igual presente, está la agricultura. Todo esto se suma para darle a Japón un Producto Interno Bruto de más de 5 millones de dólares estadounidenses. Los siguientes son unos ejemplos de las manufacturas que realmente impulsan la economía: electrónicos, fibra óptica, automóviles, entre otros. Tras conocer un poco de la historia sobre los componentes de la sociedad japonesa, podemos llegar a la conclusión de que la misma siempre se ha visto afectada por los valores del pueblo que se han transmitido durante generaciones enteras, una cultura de orden, respeto y cumplimiento absoluto de las normas. Sin embargo, dentro de toda esta sociedad aparentemente utópica y aparentemente llena de orden, también podemos apreciar diferentes fallas que han llevado al sufrimiento a múltiples miembros de la sociedad japonesa a través de su historia. Pero no podemos negar que este país se ha desarrollado rápidamente, casi alcanzando el nivel de los primermundistas, sin dejar atrás su cultura, su historia y sus tradiciones.